amigos, bienvenidos. En este test veremos 100 preguntas de México. ¿Estás listo? Recuerda que solo tendrás 5 segundos para contestar. ¡Buena suerte! Pregunta número 1. ¿Cuál es el nombre oficial de México? México, Estados Unidos Mexicanos, Federación Mexicana o ninguna de estas. Estados Unidos Mexicanos. Pregunta número 2. ¿Qué significa la palabra México? Lugar de abundantes aguas, lugar en el ombligo de la luna, lugar de descanso de los dioses o lugar alejado de males. Lugar en el ombligo de la luna. Pregunta número 3. ¿En qué año se consumó la independencia de México? ¿1790, 1903, 1816 o 1821? En 1821. Pregunta número 4. ¿Quién fue el primer presidente de México? ¿Guadalupe Victoria, Nicolás Bravo, Benito Juárez o Porfirio Díaz? Guadalupe Victoria. Pregunta número 5. ¿Cuál es el nombre de la pirámide más grande en volumen de México? ¿Pirámide del Sol, el Castillo, Gran Pirámide de Cholula o Pirámide de los Nichos? La Gran Pirámide de Cholula. Pregunta número 6. ¿Quién fue el primer virrey de México? ¿Hernán Cortés, Antonio de Mendoza, Martín de Almanza o Luis de Velasco? Antonio de Mendoza. Pregunta número 7. ¿Cuál es el monte más alto de México? ¿Sierra Negra, Monte Tlaloc, Cerro de la Viga o Pico de Orizaba? El Pico de Orizaba. Pregunta número 8. ¿Cuántos estados tiene México? ¿33, 31, 32 o 34? ¿32? Pregunta número 9. ¿Cuál es la ciudad más grande de México? ¿Guadalajara, Ciudad Juárez, Ciudad de México o Tijuana? Ciudad de México. Pregunta número 10. ¿Cómo se llama la deidad del México antiguo conocida como la serpiente emplumada? ¿Zipetotec, Quetzalcóatl, Huitzilopochtli o Tlaloc? Quetzalcóatl. Pregunta número 11. ¿Quién proclamó la independencia de México en 1810? ¿José María Morelos, Nicolás Bravo, Miguel Hidalgo o Vicente Guerrero?
Miguel Hidalgo. Pregunta número 12. ¿Con qué país hace frontera México hacia el norte? ¿Estados Unidos, Belice, Canadá o Guatemala? Con Estados Unidos. Pregunta número 13. ¿De dónde son originarios los famosos voladores de Papantla? ¿León, Monterrey, Veracruz o Aguascalientes? De Veracruz. Pregunta número 14. ¿Con qué cuerpo de agua limita México al oeste? ¿Mar Caribe, Océano Pacífico, Océano Atlántico u Océano Índico? Con el Océano Pacífico. Pregunta número 15. ¿En qué siglo llegaron los conquistadores españoles al territorio mexicano? ¿Siglo XIV, siglo XV, siglo XVI o siglo XVII? En el siglo XVI. Pregunta número 16. ¿Cuál de estos no es uno de los símbolos patrios de México? ¿Himno nacional, Palacio Nacional, bandera o escudo? El Palacio Nacional. Pregunta número 17. ¿Cuántos premios Nobel ha ganado México? ¿3, 7, 1 o ninguno? ¡3! Pregunta número 18. ¿Cuál era el nombre de México durante el periodo colonial? ¿Distrito Federal, Nueva España, Juana o Nueva Granada? Nueva España. Pregunta número 19. ¿Cuál es el gentilicio de las personas nacidas en la capital del estado de Nayarit? ¿Tepiqueño, toluqueño, hidalguense o durangueño? Tepiqueño. Pregunta número 20. ¿Qué mexicano es el inventor de la televisión en color? ¿Jerónimo Siller, Heberto Castillo, Víctor Celorio o Guillermo González Camarena? Guillermo González Camarena. Pregunta número 21. ¿Qué famoso escritor mexicano escribió el ensayo El laberinto de la soledad? ¿Octavio Paz, Juan Rulfo, Carlos Fuentes o Laura Esquivel? Octavio Paz. Pregunta número 22. ¿Cuál es el nombre del lago más grande de México? ¿Lago de Pátzcuaro, Laguna de Bacalar, Lago de Yuriria o Lago de Chapala? El lago de Chapala.
Pregunta número 23. ¿Cuál es el deporte nacional de México? ¿Fútbol, béisbol, charrería o polo? La charrería. ¡Hey! Recuerda suscribirte y darle a la campanita para seguir viendo todos mis videos. Pregunta número 24. ¿Cuál es el nombre de la moneda mexicana? ¿Dólar mexicano, ruan, peso mexicano o peseta? El peso mexicano. Pregunta número 25. ¿Cuántos años dura el mandato presidencial en México? ¿3 años, 4 años, 6 años o 10 años? ¡6 años! Pregunta número 26. ¿Qué día se celebra la independencia de México? ¿9 de julio, 23 de marzo, 16 de septiembre o 4 de julio? El 16 de septiembre. Pregunta número 27. ¿Cuál es el periódico más antiguo de México? ¿El Universal, El Economista, La Jornada o Milenio? El Universal. Pregunta número 28. ¿Qué carne lleva la birria tradicionalmente? ¿Res, pollo, chivo o cerdo? Chivo. Pregunta número 29. ¿Cuál es el río más largo de México? ¿El río Lerma, el río Balsas, el río Bravo o el río Nazas? El río Bravo. Pregunta número 30. ¿Cuál es la pirámide prehispánica más alta de México? ¿Pirámide del Sol, pirámide de los Nichos, pirámide de Cholula o pirámide de Toniná? La pirámide de Toniná. Pregunta número 31. ¿Cuál es la capital del estado de Nuevo León? ¿Monterrey, Saltillo, Mexicali o La Paz? Monterrey. Pregunta número 32. ¿En dónde está ubicada la zona arqueológica de Paquimé? ¿Guanajuato, Chihuahua, Mérida o Saltillo? En Chihuahua. Pregunta número 33. ¿En qué estado se encuentra el puerto de Acapulco? ¿Chiapas, Oaxaca, Sinaloa o Guerrero? En Guerrero. Pregunta número 34.
Tradicionalmente, ¿en qué mes se comen los chiles en nogada? ¿Marzo, septiembre, noviembre o diciembre? En septiembre. Pregunta número 35. ¿Cuál es la religión oficial de México? ¿Panteísmo, protestantismo, catolicismo o ninguna? Ninguna. Pregunta número 36. ¿Qué presidente gobernó México por más tiempo? ¿Lázaro Cárdenas, Enrique Peña Nieto, Porfirio Díaz o Álvaro Obregón? Porfirio Díaz. Pregunta número 37. ¿Cómo se llama la marca más famosa de cerveza mexicana? ¿Imperial, Corona, Bex o Sol? Corona. Pregunta número 38. ¿Qué significa andar achicopalado en México? ¿Andar ansioso, andar alegre, andar desanimado o andar furioso? Andar desanimado. Pregunta número 39. ¿De qué cultura formaba parte la ciudad de Chichén Itzá? ¿Maya, tolteca, teotihuacana o mexica? Maya. Pregunta número 40. ¿Cuál es la canción tradicional de cumpleaños en México? Bésame mucho, Cielito lindo, Las mañanitas o México lindo y querido. Las mañanitas. Pregunta número 41. ¿Qué forma de gobierno tiene México? ¿Feudalismo, república democrática, dictadura o república federal? República Federal. Pregunta número 42. ¿A qué presidente mexicano se le conoce como el Benemérito de las Américas? ¿José María Iglesias, Venustiano Carranza, Porfirio Díaz o Benito Juárez? A Benito Juárez. Pregunta número 43. ¿Cuál es el estado más pequeño de México? ¿Tlaxcala, Jalisco, Sonora o Aguascalientes? Tlaxcala. Pregunta número 44. ¿Con qué otro nombre es conocida la Plaza de la Constitución de Ciudad de México? ¿El Zócalo, el Túnel, el Puente o la Media Luna? El Zócalo. Pregunta número 45. ¿Cuál de estas no es una de las tres garantías? ¿Religión, fraternidad, unión
o independencia? Fraternidad. Pregunta número 46. México está ubicado en Norteamérica. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Pregunta número 47. ¿En qué estado se encuentra la ciudad de Cancún? ¿Monterrey, Baja California, Yucatán o Quintana Roo? En Quintana Roo. Pregunta número 48. ¿Cuál es el país que recibe más inmigrantes mexicanos? ¿Reino Unido, España, Estados Unidos o Colombia? Estados Unidos. Pregunta número 49. ¿Quién tuvo el primer cargo de emperador de México? ¿Maximiliano de Habsburgo, Agustín de Iturbide, Porfirio Díaz o ninguno de estos? Agustín de Iturbide. Pregunta número 50. ¿Qué es la Guelaguetza? ¿Una ciudad, una comida típica, un baile o una festividad? Una festividad. Pregunta número 51. México es uno de los países con mayor biodiversidad. ¿Qué ecosistema no está presente en el territorio mexicano? ¿Selva, bosque templado, tundra o pastizal? La tundra. Pregunta número 52. ¿Qué anfibio endémico del Valle de México está en peligro de extinción? ¿Rana flecha azul, tritón, salamandra o ajolote? El ajolote. Pregunta número 53. ¿En qué cerro se encuentra la Basílica de Guadalupe? ¿Cerro de la Silla, Cerro del Cubilete, Cerro de la Bufa o Cerro del Tepeyac? En el Cerro del Tepeyac. Pregunta número 54. ¿Qué famosa y pequeña raza de perro tiene origen en México? ¿Pequinés, Pomerania, Chihuahua o Pug? El Chihuahua. Pregunta número 55. ¿Qué significa la palabra chaparro? ¿De escasos recursos, de baja estatura, de poca inteligencia o de cabeza grande? De baja estatura. Pregunta número 56. ¿Qué famoso líder militar fue conocido como Caudillo del Sur? ¿Pancho Villa, Pascual Orozco, Porfirio Díaz o Emiliano Zapata?
Emiliano Zapata. Pregunta número 57. México es el hogar de cerca del 12% de la biodiversidad del planeta. ¿Verdadero o falso? ¿Verdadero? Pregunta número 58. ¿A quién se le atribuye la siguiente frase? Pobre México, tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos. Octavio Paz, Miguel Hidalgo y Costilla, Nemesio García Naranjo o Porfirio Díaz. A Porfirio Díaz. Pregunta número 59. ¿Qué se celebra en México el 5 de mayo? ¿La Batalla de Puebla, la Fiesta de la Candelaria, la Fiesta de San Juan Bautista o las Fiestas de la Vendimia? La Batalla de Puebla. Pregunta número 60. ¿Qué nombre tiene la famosa caricatura mexicana de un esqueleto de mujer con traje elegante? ¿Pandora, la Parca, la Catrina o la Llorona? La Catrina. Pregunta número 61. ¿En qué ciudad se encuentra Las Rosas, considerado el primer conservatorio de música de América? ¿Reynosa, Zapopan, Morelia o Delicias? En Morelia. Pregunta número 62. ¿Qué empresa estatal mexicana controla en su totalidad la industria petrolera del país? ¿América Móvil, Sixa, FEMSA o Pemex? Pemex. Pregunta número 63. ¿Cuál es la cultura que se desarrolló en la ciudad de Palenque? ¿Tolteca, maya, zapoteca o totonaca? Maya. Pregunta número 64. ¿Cuál fue el primer director mexicano en ganar el premio a Mejor Director? ¿Guillermo del Toro, Alfonso Cuarón, Luis Buñuel o Amat Escalante? Alfonso Cuarón. Pregunta número 65. ¿En qué año se celebraron los Juegos Olímpicos de México? ¿1930, 1954, 1968 o 1886? En 1968. Pregunta número 66. La primera fase de la Guerra de Independencia Mexicana fue dirigida por el sacerdote Miguel Hidalgo. ¿Verdadero o falso? ¿Verdadero? Pregunta número 67. ¿Qué paralelo divide a México en dos zonas climáticas diferentes?
¿El trópico de Cáncer o el trópico de Capricornio? El trópico de Cáncer. Pregunta número 68. ¿Cuál de estas bebidas mexicanas procede del ágave? ¿Torito, tequila, tepache o pozol? El tequila. Pregunta número 69. ¿Quién fue el último gobernante de la ciudad del Imperio Azteca Tenochtitlán? ¿Ahuizotl, Moctezuma, Cuauhtémoc o Chimalpopoca? Cuauhtémoc. Pregunta número 70. ¿En qué estado se encuentran las ruinas de Palenque? ¿Chiapas, Durango, Zacatecas o Puebla? En Chiapas. Pregunta número 71. ¿En qué año se dio la toma de Oaxaca? ¿1809, 1812, 1818 o 1823? En 1812. Un momento. Si estás disfrutando de estos desafíos, te invito a suscribirte al Faro de Alejandría. Allí encontrarás trivias similares en un formato distinto y dinámico, sin opciones. Estoy seguro que va a gustarte. En la descripción encontrarás el link para visitarlo. ¡Continuemos! Pregunta número 72. ¿Qué hacen los mexicanos con la comida que llevan al cementerio el Día de Muertos? ¿La entierran? ¿La ofrendan al difunto y la comen? ¿La intercambian con otras familias? ¿O la incineran? La ofrendan al difunto y la comen. Pregunta número 73. ¿En qué ciudad se encuentra la famosa cueva llamada el Sótano de las Golondrinas? ¿Rosarito, El Pueblito, Veracruz o San Luis Potosí? En San Luis Potosí. Pregunta número 74. ¿Cómo se llama el grupo musical tradicional compuesto por cuerda, canto y trompeta? ¿Comparsa, mariachis, bagualas o payadores? Mariachis. Pregunta número 75. ¿De dónde era Jaimito el Cartero? ¿Tangamandapio, Tlaxcala, Irapuato o Tijuana? De Tangamandapio. Pregunta número 76. ¿En dónde se proyectaron las primeras películas con sonido en México? ¿Cine ópera, cine hipódromo, cine imperial o cine de las Américas? En el cine imperial. Pregunta número 77. ¿Qué género musical folclórico es el más popular de México? ¿Ranchera, corridos, norteña o huapango? La ranchera.
Pregunta número 78. ¿Qué famoso cañón se encuentra en Chiapas? ¿El Cañón del Colca, el Cañón del Río Fish, el Cañón del Sumidero o el Gran Cañón? El Cañón del Sumidero. Pregunta número 79. ¿Qué presidente de México es responsable del conocido efecto tequila? ¿Porfirio Díaz, Carlos Salinas de Gortari, Gustavo Díaz Ordaz o Emilio Portes Gil? Carlos Salinas de Gortari. Pregunta número 80. ¿Cómo se llamó la primera ciudad fundada por Hernán Cortés en México? ¿Zapopan, Oaxaca, Campeche o Santa María de la Victoria? Santa María de la Victoria. Pregunta número 81. ¿Qué científico de México obtuvo el Premio Nobel de Química por sus estudios sobre la capa de ozono? ¿Gerardo Herrera Corral, Mario Molina, Antonio Lascano o Alexander Balanquín? Mario Molina. Pregunta número 82. Chichén Itzá fue una enorme ciudad de ¿qué cultura? ¿Maya, chichimeca, tolteca o mixteca? Maya. Pregunta número 83. ¿Cómo se llaman los volcanes del Valle de México? La Malinche y Paracutín, Paracutín y Chichonal, Popocatépetl e Iztaccíhuatl o Tacana y Colima. Popocatépetl e Iztaccíhuatl. Pregunta número 84. ¿En qué antigua ciudad se encuentra la famosa Pirámide del Sol? ¿Palenque, Chichén Itzá, Teotihuacán o Uxmal? En Teotihuacán. Pregunta número 85. ¿Qué leyenda mexicana trata de una mujer que se lamenta por las noches por la muerte de sus hijos? ¿La Santa Difunta, la Parca, la Llorona o la Malinche? La Llorona. Pregunta número 86. El locro es un plato típico de México. ¿Verdadero o falso? ¡Falso! Pregunta número 87. ¿En qué año los españoles derrotaron a México Tenochtitlán? ¿1505, 1558, 1492 o 1521? En 1521. Pregunta número 88. ¿Quiénes crearon las llamadas cabezas colosales? ¿Olmecas, totonacas, toltecas o mexicas? Los olmecas.
Pregunta número 89. ¿Qué personaje femenino jugó un papel importante en la conquista del Imperio Azteca por parte de los españoles? ¿Sor Juana Inés de la Cruz, la Malinche, Josefa Ortiz o Leona Vicario? La Malinche. Pregunta número 90. ¿Qué escritor mexicano escribió el libro de cuentos El Llano en Llamas? ¿Carlos Fuentes, Jaime Sabines, Juan José Arriola o Juan Rulfo? Juan Rulfo. Pregunta número 91. ¿Cómo se llama la salsa típica mexicana compuesta por más de 20 ingredientes y que es muy usada en las enchiladas? ¿Salsa borracha, salsa tatemada, mole o salsa taquera? ¡Mole! Pregunta número 92. ¿En qué año se celebró por primera vez el Mundial de Fútbol de la FIFA en México? ¿1962, 1970, 1990 o 2006? En 1970. Pregunta número 93. ¿Cuál es el estado de México con mayor extensión territorial? ¿Coahuila, Sonora, Durango o Chihuahua? Chihuahua. Pregunta número 94. ¿Cuál de estos alimentos fue más fundamental para los pueblos mesoamericanos? ¿Maíz, papa, cebolla o pimientos? El maíz. Pregunta número 95. ¿De qué cultura formaba parte la zona arqueológica de la Venta? ¿Mexicas, olmecas, chichimecas o toltecas? De los olmecas. Pregunta número 96. ¿Qué día se celebra la fiesta de la Virgen de Guadalupe? ¿5 de julio, 21 de septiembre, 12 de diciembre o 14 de febrero? El 12 de diciembre. Pregunta número 97. ¿Qué simbolizan los tres colores de la bandera mexicana? Libertad, igualdad e independencia, religión, pureza y victoria, esperanza, unidad y sangre de héroes, o españoles, criollos y nativos. Esperanza, unidad y sangre de héroes. Pregunta número 98. De esta variedad de tacos, ¿cuáles son los más populares en México? ¿A la parrilla, al pastor, gobernador o carnitas? Al pastor. Pregunta número 99. ¿En qué año se creó la Agencia Espacial Mexicana? ¿1950, 1973, 1994 o 2010?
En 2010. Pregunta bonus. Finalmente, la última pregunta. ¿Dónde se asienta el águila que forma parte del escudo nacional de México? ¿En una cornucopia? ¿En un gorro frigio? ¿En un nopal? ¿O en una corona de laurel? Seguro sabes la respuesta. No olvides escribirla debajo en los comentarios. Recuerda que marcaré con un corazón las correctas. Fin del juego. ¿Cuántas preguntas acertaste? Si te gustó Hipoclips, no olvides darme un like, suscribirte y darle a la campanita para estar al día con todos los videos.